Pese a su habitual valentía, Annemiek van Vleuten acabó siendo destrozada por Demi Vollering, quien mediante una exhibición prácticamente sentenció el Tour de France Femmes, un Tour de France Femmes que hoy llegaba a su etapa reina, esa esperada llegada al Col del Tourmalet, que tenía ese previo ascenso al Col de Aspin, que por la forma en la que ya sabemos que corre Van Vleuten, sabíamos que no sería un simple puerto de paso. Entonces se presentaba mucho la incógnita de ver cómo se iban a jugar las cartas hoy, cómo lo haría el SD Worx aún teniendo a una líder que no era candidata a la general y sí a otra corredora que era una de las dos máximas favoritas junto a Van Vleuten. El inicio, que era completamente llano, dio pie a alguno que otro intento para conformar una escapada, pero nada que intimidara al pelotón, que mantuvo todo bajo control hasta la base del Col de Aspin, donde se colocaría al frente el tren de Movistar, que es en teoría el bloque más fuerte para la montaña, y lo realizan mediante la francesa Aude Bianic, que empieza a ejecutar un ritmo que todavía no sabemos si es nomás de endurecimiento o si es para preparar un ataque para su jefe de filas, que no es un escenario nada descartable porque estamos hablando de Annemiek van Vleuten. Y la forma en la que nos damos cuenta que efectivamente quieren moverse desde ya en este primer puerto es cuando pasa Paula Patiño al frente, la colombiana, porque vean, genera un pequeño hueco con Van Vleuten, lo cual quiere decir que está entrando prácticamente con todo lo que tiene a hacer un esfuerzo de alta intensidad, pero no prolongado. Es cuestión de tratar de endurecer lo máximo posible en el menor tiempo que se pueda y que una vez termine el trabajo de todas las lugartenientes ya se dé esa aceleración de Van Vleuten. Y la última que lo va a realizar, la que realmente va a imponer ese paso demoledor, es Liane Lippert, que se podía tener esa duda de si quería desconectar o no de la general. Ya al final, con su triunfo de etapa, estaba completamente entregada al plan de Movistar, que era un all-in por Van Vleuten, repitiendo esa misma modalidad de Bianic y Patiño, hacer algo más de 1 kilómetro a tope para que su líder quede al frente para realizar ese cambio de ritmo que deja una selección de 3 corredoras, además de ella, Demi Vollering y Kasia Nevadoma, que era la gran novedad, ya que se esperaba que esto fuera un duelo reducido a Van Vleuten y Vollering, más allá de que Nevadoma sea una excelente escaladora. Y en el primer grupo de persecución sorprende gratamente la todavía presencia de Lotte Kopecky, que no es escaladora, es una corredora mucho más explosiva, que a estas alturas ya tuvo que haber desconectado, pero que seguramente por esas alas que da el amarillo tenía ese aguante extra para mantenerse muy arriba. Y la dinámica que presenciamos a continuación: tenemos a Van Vleuten, que es la única que está tirando de ese grupo, que progresivamente va a empezar a recibir la ayuda de Nevadoma, a quien le conviene que se estire la brecha sobre las demás aspirantes a la general porque va a asegurar mucho más esa plaza de podio, pero la única que no da ni un solo relevo es Demi Vollering, probablemente con la excusa de tener a la líder por detrás y que con esa diferencia virtualmente seguía al comando de la general, y eso va a desatar un enorme desentendimiento en este grupo de cabeza, y eso lo lee muy bien Nevadoma, que sabe que estas dos se van a vigilar estrictamente, por lo que, aprovechando esa destreza y lo avesada que es para los descensos, tensa la cuerda y abre una pequeña luz sobre Van Vleuten. Y eso por un momento lo interpreta Vollering como posible temor o inseguridad que esté teniendo su rival en la bajada, por lo que va a pasar al frente para probar si es cierto, pero no es el caso, se le suelda muy bien a su rueda. Y ahí ya entonces se les marcha la polaca y quedan estas dos sin querer ayudarse la una a la otra, porque claro, Van Vleuten no va a trabajar de la misma manera si Vollering no le pasa el relevo, y Vollering sigue con la excusa de tener a Kopecky por detrás, por lo que no ve conveniente vaciarse en este tramo si la líder no está del todo eliminada. Opinión personal: en lo estratégico correcto lo que hace Vollering, pero en actitud sí deja de transmitir, porque es que al menos Van Vleuten lleva esto en la sangre, el hacer la épica, el no esperar hasta un último puerto para atacar, sino hacerlo de antes. Y Vollering, que se supone que va a heredar ese trono, si no siente el competir de esa misma manera, yo sí creo que va a dejar un vacío en el poder por ahora, en ese sentido, por no ser una corredora tan espectacular en sus formas, más allá de que fuerzas le sobren. Llegamos al Tourmalet, Nevadoma sigue en cabeza con una diferencia que va para abajo, pero con el condicionante de ver hasta dónde resiste Marlen Reusser tirando de ese pelotón, porque una vez ella se aparte hay dos escenarios posibles:
o ataca inmediatamente Demi Vollering, o volvemos a ese mismo marcaje que hay entre las dos grandes favoritas que, acompañadas de unas aspirantes que van justas de fuerzas, van a entrar en ese modo de vigilancia y Niewiadoma, que va a mantener un ritmo constante, volverá a ampliar esa brecha. Y es que fíjense acá, prácticamente la tienen a vista, menos de 10 segundos, pero como nadie quiere tomar la iniciativa, otra vez esa ventaja vuelve a extenderse de 10 a 40, 50 segundos, y todo dependiendo de cuándo se mueva alguna de las dos neerlandesas, porque por más que aquí hayan unos cuantos arreones de Juliet Labou, no van a ser de la misma potencia a que si los propusiera Vollering o Van Vleuten, por lo que todo se transforma en un juego mental, un juego de espera, aguardando al momento en el que alguna de las dos quiera enseñar sus cartas. Sin embargo, lo que sí era señal era que si Van Vleuten se había comido más de medio puerto, especulando sin hacer nada, era porque muy bien no debía de marchar. Y creo que con esa mirada eso lo acaba detectando Demi Vollering, que ya pasa al ataque a 5.600 metros de la cima, y por más que inicialmente pueda responder bien Van Vleuten, la constancia y la prolongación del cambio de ritmo es lo que la hace sufrir, porque está confrontando a una corredora que en fuerzas es infinitamente superior, como ya lo había demostrado a lo largo de toda la temporada. Sí, incluyendo esa misma Vuelta a España que no ganó por pararse a mear donde no debía. Así que estos más de 5 kilómetros de ascenso fueron la confirmación de eso que ya se veía venir. Una corredora en franco ascenso en su rendimiento contra otra que en su año de retiro lógicamente va a menos. Alguien que ya está con las condiciones, la superioridad y la fortaleza para heredar ese trono, para convertirse en la mejor. Fue prácticamente ese relevo generacional. Van Vleuten despidiéndose y Vollering llegando a reinar, casi que con los mismos aires de lo que fueron esos lagos de Covadonga hace algo más de 2 meses, donde en un puerto de entidad y entre la niebla se exhibía, con la diferencia de que esta cátedra sí le valía para un título final, porque con estas abismales diferencias que cimentó sobre Niewiadoma, Van Vleuten y hasta la misma Kopecky, que realizó un ascenso brutal, va a tener la comodidad para defenderlas en los últimos 22 kilómetros que quedan, que son a modo de contrarreloj, y así hacerse con su primer Tour de France y el logro más importante de su trayectoria deportiva. Así quedó la clasificación de la etapa y pueden apreciar la general, donde Kopecky es cuarta a pocos segundos de Van Vleuten y Niewiadoma, y a sabiendas de que es una gran contrarrelojista, creo que es factible que asalte esa plaza de podio para terminar de rematar la exhibición del SD Works en esta carrera. Todos los días vestidas de amarillo, 3 victorias de etapa, posiblemente 2 corredoras en el podio y un dominio en resultados absoluto e indiscutible.